Buen día de nuevo, ahora que estamos grabando. Bien. Llamativamente, vinieron pocos a la clase pasada, presencial, participaron nulo casi en el foro, salvo Lu, pero les fue el cuestionario muy bien. Ya me llamó la atención, la verdad que esperaba que les vaya mal. Pero contestaron aproximadamente un 60% bien de las preguntas. Por ahí las preguntas eran fáciles, por ahí estaban bien orientados con la guía, o por ahí estudiaron y lo hicieron bien, digamos, ¿no? Que eso me llama la atención porque si no lo habían preparado y no habían participado y ese tipo de cosas, me llama la atención que les haya ido tan bien, pero se los remarco porque muy, muy bien. 60% de respuestas correctas, digamos, con una variabilidad de un 20%. ¿Qué quiere decir? Que hay algunos que llegaron al 80% de contestar bien, o sea, 8 de 10, y algunos un 40%, pero la verdad, dentro de todo, el promedio es 60%. Así que bien, muy bien, felicitaciones, les fue bien. Hay una pregunta solamente que bajó bastante el promedio, que fue al 30%, que es la que preguntaba sobre las células de Schwann, ¿no? Que era verdadero o falso, llamativamente, pero me parece que ustedes se guiaron por una parte del enunciado y se olvidaron de otra parte. Decía, las células de Schwann son las encargadas de producir la mielina dentro del sistema nervioso central. Y es mitad verdadera, porque las células de Schwann, ¿se acuerdan que son células de la neuroglia? O sea, son células de soporte del tejido nervioso, hasta ahí van bien, que su función es fabricar mielina. Muy bien, también esa parte va bien. Claro, bien, Cata, exactamente. Es decir, fabrican mielina, pero la diferencia es que ¿por qué es falsa? Porque la fabrican en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central, las células encargadas de producir la mielina son los oligodendrocitos, ¿no? Esa es digamos, la diferencia. Por eso era falsa, ¿no? La célula de Schwann, ¿se acuerdan que cada célula de Schwann envuelve una partecita del axón? Envuelve una partecita del axón. Se enrolla sobre sí misma y va como, ¿vieron? Como si yo agarrara un cable y agarro un pedazo de cinta, ¿no? Y hago esto, ¿no? Se enrolla sobre sí misma y así fabrica la mielina. Eso cada célula de Schwann. En cambio, los oligodendrocitos en el sistema nervioso central hacen como Spider-Man. Van tirando para todos lados y van, ¿cómo se dice?, aislando varios axones de varias neuronas al mismo tiempo. Esa es la diferencia. Entonces, tienen dos diferencias. Uno es en el periférico, la célula de Schwann, en cambio, los oligodendrocitos en el central. Otra diferencia, las células de Schwann mielinizan una porción de la acción por vez. En cambio, los oligodendrocitos mielinizan varias porciones de varios axones de varias células al mismo tiempo. ¿No? Bien. Nota al margen, para que tengan en cuenta, para no confundirse, si bien el sistema nervioso central se encarga de procesar e integrar la información, el sistema nervioso periférico se encarga de, como vía de conducción, el sistema nervioso central también tiene adentro cableados, vías de conducción que van conectando las diferentes estructuras. Por eso también hay mielina y por eso también hace falta que algunas partes viajen más rápido que otras. El ejemplo clave, por ejemplo, es la médula espinal. El sistema nervioso central, hoy lo vamos a ver, es donde se producen los reflejos. Sin embargo, es una vía de conducción importantísima por donde viajan toda la información hasta el encéfalo y después de nuevo hasta abajo y después se abre, ¿no? En menor cantidad, pero digamos, o en menos explícito, adentro del cráneo, en el encéfalo, también hay conexiones. Piensen que el cerebro funciona como un todo. Si bien hay estructuras que se especializan en alguna función en particular, que lo vamos a ver la semana que viene, y el año que viene en neuro lo van a ver incluso más específico cuando vean los trastornos, cuando algo funciona mal, están conectadas las estructuras. Y ahí, bueno, ahí están, digamos, axones milínicos o amílicos. Bueno, a ver, acá Agus dice, a mí me complican sinceramente muchísimo las de emparejamiento, tanto en cuestionario como en parciales. Bueno, Agus, sí, es verdad, pero bueno, hay que practicarlas, porque las de emparejamiento son las que a ustedes
dan cuenta de que pueden diferenciar un concepto de otro. Por eso son importantes que hayan emparejamiento. Eh, a veces en el verdadero falso uno, bueno, hay una cuota de suerte, ¿no? ¿No? En cambio en las de emparejamiento, la cuota de azar es mucho más relativa, porque tienen que tener azar en la primera, azar en la segunda, azar en la tercera y azar en la cuarta. O sea, es exponencialmente mucho más difícil que peguen por azar. Por eso también tenemos que ponerle esas, ¿no? Porque demuestran otro tipo de habilidades que el tener suerte. Uno puede probar por suerte directamente. Bueno, así que, bueno, ¿alguna pregunta tuvieron del práctico anterior que me quieran hacer? ¿Que se quedaron con algo? Si hay alguna puntual, podemos Profe, responder. Dale, Mariam. buen día. Bien. Tengo una duda. No sé si tiene que ver con este trabajo práctico o el anterior, porque es con respecto al axón, ¿no? Dale. Que bueno, el axón con mielina, ¿no? Sería una fibra nerviosa, ¿no? A ver, dale, Pero si, eh, completalo y te digo. claro, el axón con mielina sería una fibra nerviosa, porque bueno, es el axón más su estructura que lo cubre, ¿no? Pero en cambio, un axón amielínico sería solamente un axón, Bien, está o, bien. o tiene algo No, más que lo cubre. ahí tenés un error que estás haciendo como sinónimos, homologando fibra nerviosa axón. En una fibra nerviosa hay muchos axones. Y esos axones pueden ser mielínicos o amielínicos, no importa. Muchas fibras nerviosas producen un nervio. Es como si uno pudiera decir, tenés el tubo grande que es nervio con muchos tubitos que son las fibras nerviosas, que adentro de esos muchos tubitos tenés muchos axones. Es como cada vez meterse más adentro. En una fibra nerviosa hay varios axones que van y vienen. ¿Viste como cuando tenés los cables de donde viaja, no sé, las cosas así de internet, ¿no? Hay un tubo donde hay un montón de cables y adentro hay un montón de cablecitos adentro. Bueno, es lo mismo. Es una forma así. Hay algunos que están mirinizados, que viajan más rápido, y otros que no, ¿no? Hay unos Claro, que son mixtos, gracias. hay otros que no, que son solamente aferentes o eferentes, así, que llevan información top-down, arriba-abajo, o down-top, no me acuerdo, no, bueno, de abajo arriba, ¿no? Eh, bueno, pero, o sea, el error ahí está en hacerle sinónimo de fibra con axón. Estás hablando como un nivel de complejidad mayor, la fibra. Y el nervio ya es un órgano. Hoy vamos a ver que justamente eso, ¿no? El nervio, estamos hablando de un conjunto de tejidos que trabajan con una función en común. Hay tejido nervioso, tejidos conjuntivo, tejido sanguíneo. Entonces todos esos tejidos forman un órgano. Similar a lo que pasaría con el estómago, la oreja, el ojo, la nariz, ¿no? Son órganos. Pasa que por ahí uno más evidente que otros. Bien, ¿alguna otra duda? No, buenísimo. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Bien. Bueno, trabajo práctico de hoy, tenemos sistema de integración y control, sistema nervioso 2. Objetivos generales de hoy son los siguientes. Describir la organización morfofuncional del sistema nervioso central y periférico. ¿Qué quiere decir esto? Que la semana pasada nos metimos en el sistema nervioso en general y esta semana vamos a hablar de la primera gran división que podemos hacer dentro del sistema nervioso, así, a grosso modo, central y periférico. Entonces vamos a hablar de las características morfológicas, es decir, de la estructura que tienen cada uno, y funcional, es decir, para qué sirven, qué funciones tienen, qué objetivos cumplen. Dos, diferenciar vías de ingreso y egreso de información. Es impresionante, pero están detectados las secuencias de neuronas, de células nerviosas, que participan en muchas funciones, comportamientos del cuerpo. Es decir, vamos a ponerle la neurona A, la neurona B, la neurona C, todas esas se activan en todas las personas del mundo para cumplir una función, sanas, ¿no? Después hay personas que no se tienen un accidente y pierden una estructura, una parte, y otras células hacen, digamos, la conexión que se perdió, ¿no? Pero en personas sanas que no tienen ninguna dificultad, están identificadas. Y eso es impresionante.
porque, por ejemplo, después en los congresos estudian específicamente cómo pasa y cómo se puede generar cambios en esas conexiones y por qué hay personas que tienen más conexiones de un tipo o de otro. Bueno, entonces las vías de ingreso y egreso de información son muy importantes porque según cómo ingresa algún tipo de información, es el tipo de procesamiento de información que tiene. Y ustedes pueden decir, ¿para qué Joraca me puede servir como psicólogo o algo así? Bueno, estamos viendo la parte fisiológica, pero después cuando una persona es más visual, cuando una persona es más emocional, cuando una persona es más racional, tiene que ver porque hay una base orgánica que lo permite, y tiene que ver también porque se favorecen ciertos procesos. Y ustedes están entendiendo por qué pasan esas cosas. Después, cuando tengan el paciente enfrente, si es que hacen clínica, no le van a estar diciendo ahí lo que pasa. Pero uno sabe por qué está funcionando eso y lo entiende. Eso es impresionante porque ustedes van a entender por qué pasan las cosas. Después, bueno, o sea, en la técnica uno hace cosas distintas. Es decir, no sé, como el ingeniero que está arreglando una plaqueta de la heladera que se te rompió, cuando arregla la plaqueta, no le está explicando, bueno, esto que no sé qué cosa acá, pero sabe por qué lo está arreglando. Bueno, nosotros como psicólogos también, cuando hacemos algo, lo sabemos por qué está pasando y por qué está fallando. O cuando hay un trastorno, lo mismo, ¿no? Algo está fallando que lo que ustedes ya saben. Analizar las implicancias funcionales de la médula espinal. Hoy nos metemos en la primera estructura que vamos a trabajar. No vamos a hablar con mucho detalle de todas las estructuras, pero sí vamos a empezar a conocer las funciones de órganos específicos, estructuras barra órganos, ¿no? Del sistema nervioso. Dentro del sistema nervioso central vamos a hablar hoy de la médula espinal y dentro del sistema nervioso periférico vamos a hablar de los nervios hoy, ¿no? Que serían los órganos de los que vamos a trabajar del sistema nervioso periférico. Bien. Objetivos específicos, ¿no? Estructura del sistema nervioso, la estructura central y periférico, diferenciar funcionalmente dentro del periférico somático y autónomo, sensitivo y motor, poder relacionar, hoy vamos a ver esto, Mariam, axón, fibra y nervio, ¿no? Esto que me preguntabas vos, es de práctico de hoy, pero muy bien. Diferenciar estructural y funcionalmente un nervio, un tracto nervioso, un ganglio o un núcleo gris, ¿no? Entonces lo vamos a trabajar hoy. Identificar vías de ingreso y egreso, analizar la médula espinal, los reflejos, diferenciar un acto reflejo de un arco reflejo, que son cosas distintas, y cómo se realiza una respuesta. Si ustedes, digamos, quieren saber si están preparados para rendir un examen, tienen que saber contestar los objetivos específicos. O incluso cuando repasen para el examen, se pueden juntar y contestar la guía de preguntas, ¿no? La guía de lectura. Se pueden juntar eso y se van contestando, se van preguntando ese tipo de cosas, y la verdad que si pueden contestarlo bien, están preparados para rendir el examen, ¿no? En ese sentido, somos una carrera que les trata de dar muchas herramientas para que estén preparados para rendir. Entonces, eso, si ustedes pueden hacer eso, ¿cómo repasar para el examen? Tienen eso. ¿Cómo estudiar? Los teóricos y las guías, digamos, las guías de trabajos prácticos. Bien, sí. ¿Es lo mejor que pueden hacer? Bueno, vamos a empezar. Bueno, ya la introducción. Ah, bueno, no se me grabó. O lo puse. Ah, está bien, me quedó al revés. Bien, nos vamos a dividir en grupos. Nos vamos a dividir en grupos, son 4 grupos. Cada grupo va a tener actividad, grupo 1, actividad 1, grupo 2, actividad 2, grupo 3, actividad 3, grupo 4, actividad 4. Les doy unos minutitos para que lean y me voy pasando por los grupos a ayudarlos con las dudas que vayan teniendo y eso. Bien. Digo grupo y ya se empieza a ir gente. Ya se fueron dos. En un segundo. Vamos, che. Pasan todo, ¿no? Pasan todas las comisiones. Bien. No se asusten.
Hola, No se te escucha, Juan. El grupo de eso. contacto, che, muy bueno. El azar le jugó a favor. Bueno, Ahí, ¿cómo andan? todo bien. ¿Bien? Todo bien. Bien, bueno, me alegro. La Jessica se pone la cámara acá también, todos con cámara, no lo puedo creer. Impresionante. A un grupo distinto. Ah, Mati, la autoestima para arriba, ¿eh? Muy bien, grupo distinto, dos distintos. Bueno, cuéntenme cómo les fue con esta actividad 1. ¿Alguna duda? Bueno, fue bien. ¿Bien? Sí, sí. Bueno, ¿alguna duda tienen? ¿Algo que me quieran preguntar? Creo que no, creo que está todo bien. Bueno, Y ya la la última que pudieron repasar entre todos, ¿ya preguntamos. terminaron? ¿El qué? No, estamos haciendo las actividades. Vamos por Ah, bueno. B. Sí. Bueno, Por joya. ahora no hay ninguna duda, pero vamos bien. Bueno, cualquier cosa me llaman y me preguntan. ¿Cómo van Dale. para el parcial del sábado de historia? Más o Vamos menos. a ver. Complicado. Podría ir mejor capaz. Bien, claro. ¿Cómo les toman? ¿Le toman presencial o les toman virtual? Virtual. Virtual. ¿Múltiple choice Ay, o cómo es? no sé. ¿Cómo que no Múltiple sabés? choice y tenés, Rendís el sábado, ¿cómo que no sabés? son 30 O sea, minutos para hacer 20 múltiple choice, algo así. 30 me múltiple choice en media hora. yo. Bien. Bien. Belén, ¿me dejaste ¿una pregunta me estás haciendo o estás compartiendo con tus compañeros? No, la mandé sin querer. Quería hacer, tipo, poner punto y aparte y la mandé. Ah, perdón, bueno, los dejo seguir trabajando, me cambio de grupo entonces. Sigan trabajando. Bueno, profe. Nos vemos, cualquier cosa me llaman. Chao. Chau, chau. Buenas, ¿cómo están? Bien. ¿Quiénes están acá? Lu y quién más. Lu, Cata, Morena Dechi y Valentina Di Paolo. pero ¿están Morena Dechi y Valentina y Paolo? Sí, profe, acá. Ah, bueno, joya. No las veía. Muy bien. ¿Tienen cámara, chicas, o no tienen? No, yo no tengo, estoy desde la compu. Dale. ¿Y vos, More, qué? ¿Qué decías? Que estoy desde la compu y no tengo cámara. Ah, ¿y Valen qué? Yo tengo, pero me da vergüenza. Vergüenza te tiene que dar robar, ¿no? Que te vea tu grupo de compañeros. ¿Qué vergüenza de qué? Hagamos terapia, dale. No sé. ¿Vergüenza de qué? No. Mirá las orejas que tengo yo. ¿No te da vergüenza esto? Tendremos para un rato. Dale, Valen. Así nos vemos, nos Bueno, conocemos. para. Imagínate que estuvieras en la facu y no me podría ver. ¿Cómo harías? Y bueno, pero tendría el barbijo puesto, me vería en la mitad de la cara. Ah, no, eso en la normalidad no pasaba. Hola, Valen, un gusto. ¿Cómo andás? Qué bueno verte. Bien. Muy bien. Bueno, ¿cómo van con las actividades? Cuéntame. Bien. ¿Bien? ¿Tienen alguna duda, algo que me quieran preguntar? Estamos haciendo, ¿Cómo, Lu? que estamos haciendo el cuadrito de la 2, Clave. comparando con la que ya hicimos, Bien. para ver si coincidimos. Excelente. Esta pregunta es clave, siempre se pregunta. Siempre se pregunta. Siempre la diferencia entre núcleo gris y ganglio nervioso, siempre. Siempre. Digamos, hay dos temas en los exámenes. Al otro tema le toca tracto y nervio. Así que es importante que lo sepan. Obviamente que es un puntito, pero bueno, todo suma. Bueno, cualquier cosa me llaman. Sigo por los Bueno, grupos. gracias. Bueno, vamos a... Chau. Onda, profe. Hola, profe. Pedro, decime. Ah, ahí se ponen un poco la cámara. No es. Ay, todos cámara, qué bueno. Es un embole si no estás sin. ¿Qué estaban hablando sin cámara? No, lo que pasa es que No, nos la tocó test. la test que es muy Sí. cortita, entonces terminamos y
nada, yo me fui a buscar agua y Ah, bueno, genial. Joya, joya. Buenísimo. Mirá, compañera nueva tenemos. Pero no te veo el nombre. A ver, ahí está. Renata. Renata, un gusto verte por primera vez. Qué bueno. ¿Cómo andás? Sí. Bien, ¿Bien? ¿Por qué no te pones la cámara? porque a veces no me funciona, porque se desactiva sola, recién se desactivó y ayer la mandé a arreglar y es un botoncito nada más que tenés que apretarla y ahora que lo sé ya. Ah, bueno, joya. Entonces, no era que no funcionaba, sino que no sabías usar la voz. Bueno, genial. Buenísimo. Buenísimo, así nos vemos, porque está bueno para poder ver cuando les explico algo, si entienden o no. Bueno, la actividad 3, entonces, la pudieron hacer, no tuvieron dudas. Todo bárbaro. todo 10 puntos. Bueno, ¿tienen alguna pregunta de las otras actividades que me quieren hacer? ¿La quieren aprovechar? Fíjense si tienen algo así que no saben cuando lo hicieron. Había una que era parecida a la que teníamos que hacer nosotros. Sí, son todas bastante parecidas porque apuntan justamente, bueno, a que puedan relacionar el esquema general de funcionamiento con las estructuras de las que vamos trabajando. Entonces, como que es gradual. A usted le tocó la 3, que es como una actividad que lo que busca es unir la 2 con la 4. Por eso está ahí, digamos, ¿no? Cortita. Pero bueno, o sea, si la pudieron hacer, es que pueden entender un poco mejor lo anterior y les va a permitir entender un poco mejor lo que viene después. Claro, esas que eran 4 frases, yo no la hice porque no estaba segura y esperaba que, bueno, en el práctico todos juntos cuando la resuelvan, ver si la bien. podía hacer. Bueno, Me pero costaba, diferenciar me cuesta un montón. siempre que te pase eso, Agus, te sugiero intentar hacerlo. O sea, hacerlo mal es mejor que no hacerlo. Porque el esfuerzo de la disonancia cognitiva, de decir, no lo entiendo, ese esfuerzo es el que a vos te va a ayudar a aprender. Porque Sí, cuando lo quería hacer porque que vos o sea, me copies, acuerdo de este es trabajo aprendizaje, porque yo cuando todo vos el año copias. pasado, pero Cuando vos no lo copias hice. aprendés, pero aprendés más cuando no entendés algo y tratás de resolverlo. Y aunque lo hagas mal, después que lo puedas corregir, te va a permitir que vos entiendas por qué estabas equivocado. Entonces, siempre que les pase eso, que vean, esta no lo entiendo, no sé cómo hacer, intenten hacerlo como les salga. O sea, es clave que entiendan esto, no lo tienen que hacer bien, la guía. Si ustedes están aprendiendo el tema, no tienen por qué saberlo hacer. Está perfecto que lo hagan mal, digamos, no es el momento para hacerlo bien. El momento para hacerlo bien es el examen. Ahí sí tienen que demostrar que lo entendieron. Pero ahora Es no. la tercera vez que hago la materia y todavía no puedo agarrarla. O sea, la tercera vez que Y la hago. sí. Y bueno, por eso No te la- digo, hay que hacer por ahí estas cosas distintas, digamos, no pierdan las esperanzas, no pierdan las esperanzas. O sea, es una materia que para algunos les puede costar más que a otros, pero bueno, a ver, también no necesariamente que seas psicólogo vas a tener que ser especialista en este tema, ¿no? En biología, o sea, está claro que ser psicólogo no pasa por ser biólogo, ¿no? Obviamente. Pero a los que nos gusta la neurociencia, a los que nos gusta entender por qué las personas procesan la información de cierta manera o de otra, los que quieren entender al ser humano de manera holística, como vemos acá, es importante que trabajemos estos temas también. A mí me encanta, ojo, el sistema nervioso, el sistema nervioso en sí, cuando empieza, me encanta, pero el tema es que me cuesta entenderlo. Bien. Pero me encanta. Bueno, buenísimo, bueno, hay que meterle. Sé que le metés, pero bueno, dale, hay que seguir. Bueno, ¿los demás tienen alguna pregunta, algo que me quieran preguntar? Yo tengo, pero es un poco más conceptual, de que no entiendo la diferencia entre simpático, simpático y parasimpático. Bien, perfecto, dale. La gran diferencia tiene que ver que actúan de manera complementaria. Cuando uno activa, el otro inhibe, y cuando uno inhibe, el otro activa. El sistema nervioso simpático y parasimpático pertenecen a una categoría superior, que es el sistema nervioso autónomo, y a una categoría aún superior, que es el sistema nervioso periférico. ¿Está bien? Entonces, tenemos que entenderlo haciendo el árbol, ¿no? Mira, te voy a compartir pantalla y voy a eso para mostrártelo. Pero eso que serían vías, o sea, no entiendo qué proceso es. Bien, no es proceso, son vías de conducción. Está muy bien la pregunta,
No, me vamos acá, ¿no ves? Mirá. El sistema nervioso se divide en periférico y central. El central procesa información y el periférico son vías de conducción. Dentro de las vías de conducción hay vías de conducción que llevan hacia los músculos esqueléticos, que es la vía de conducción somática, y vías de conducción que llevan, digamos, y traen información a las músculo liso y glándulas. Esa división, la autónoma, se divide en simpática y parasimpática. Es decir, ese sistema nervioso periférico, autónomo, simpático y parasimpático son vías de conducción que lleva y trae información desde las vísceras, músculo liso y glándulas. Es decir, cuando vos te duele la panza, la información del dolor de panza viaja por estas vías de conducción. O lo mismo, cuando te pones nerviosa y secretás adrenalina, la información llega por esta vía de conducción hasta tus glándulas suprarrenales, hasta la médula de las glándulas suprarrenales, y secretas adrenalina. Entonces, tanto de la parte motora como sensitiva, de vísceras, músculo liso y glándulas, viaja por este lado. Un poquito más en detalle, lo que podemos decir es que la estructura del sistema nervioso central que procesa la información que después es comunicada, digamos, a través de la vía del sistema nervioso periférico autónomo, es el hipotálamo, que lo vamos a ver la semana que viene. El hipotálamo es una estructura con forma de triángulo que está acá, en el interior del cerebro, ¿no? Por el cual la información es procesada y es para las diferentes actividades, hay varias, pero una de las cosas es que prepara el cuerpo para la lucha o huida, o prepara el cuerpo para el descanso. Cuando el cuerpo se prepara para la lucha y huida, se activa el sistema nervioso periférico autónomo simpático. Y cuando se activa el cuerpo para recuperar energías, para procesar la alimentación, se activa el sistema nervioso periférico autónomo parasimpático. Sí, se activan, pero yo te estoy dando vías de conducción. Bueno, es una manera de decir que la información viaja a través de estas vías hacia los efectores que son conectados por esta vía. ¿No? Por eso si se activa el parasimpático o se activa el simpático. En realidad, digamos, si uno va a lo conceptual, está mal decir eso. Porque no es que se activa el simpático y el parasimpático. El simpático y el parasimpático están enviando la información para que los efectores que están conectados por estas vías se enciendan, o sea, se activen o se inhiban. Por eso a uno se le puede llegar a generar alguna duda por esto. Pero digamos, a tu pregunta, ¿qué son? Son vías de conducción. Esa es la respuesta. Dale, gracias. ¿Queda más claro ahí? Sí, sí. Buenísimo, buenísimo. ¿Los demás tienen alguna duda? ¿No? Bueno, cualquier cosa me llaman. Voy al otro grupo que todavía no fui, al grupo 4. Y en un ratito ya nos volvemos a unir. Hola, profe, ¿cómo está? No se lo escucha. ¿No me escuchan? Hola. No, ahora sí. ¿No me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Así? Ah, bueno, no sé qué, tardó en activarse. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Bien? A ver, las cámaras, así las veo. Ah, perdón. No, Ah, no puedo. En un ratito. puede ser. En un ratito. En un ratito. En un ratito. En un ratito la Me cursada. peino, me saco el pijama. Qué cosa. ¿Y Luz, estás ahí? Sí, sí, profe, pero estoy re enferma de nuevo. Yo todas las clases vengo enferma. Ah, deja de chamullarme, siempre enfermo vos. Bueno, dale, no hay chiste, está bien, hay que recuperarse, está bien. Bueno, ¿cómo le fue con la actividad? Bien, tenemos algunas dudas. Dale, Primero, en la actividad 2, ¿no? Que dice que tenés que, me muestra dos figuras y tenés que señalar las partes, ¿no? A ver que la encuentro acá. Que la figura A, que es la ubicación anatómica de la médula espinal, y la figura B, que es el arco reflejo medular. Sí. En cuanto al C, ¿se refiere a la sustancia gris? En realidad,
sustancia gris habría en los que son los somas, digamos, de las neuronas, ahí hay sustancia gris, y en la médula espinal, digamos, sustancia gris vendría a ser todo lo que está en la cruz, digamos, ¿no? Ahí te voy a compartir pantalla para que lo... Es que justamente la flechita de la C como que señala una mancha negra, entonces no sé si se refiere a la Bien, sustancia gris. Esa es la duda. bien, Lo mismo con la sustancia blanca. Y la dale. sustancia blanca me está reflejando una línea, así que no sé qué está. Bien, está Claro, bien. ve. Ahí ven, ¿no? La pantalla. Sí. Bien. En realidad, acá no apunta a sustancia gris o sustancia blanca. Está hablando más bien de estructuras, vamos a decir de una manera, estructuras, ¿no? Entonces, Ujú. C lo que está marcando es el punto de unión entre una neurona y la otra. ¿No ves? Acá hay, Ah, B es una neurona, D es otra neurona, son dos neuronas distintas. ok. Y el punto de contigüidad entre dos neuronas, Ah, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la unión, eh, la comunicación entre dos neuronas? ¿Sinapsis? Sí, sinapsis. muy bien, sinapsis. Entonces, lo que está marcando la C justamente es la sinapsis entre la neurona sensitiva y la neurona motora, ¿no? O Listo. sea, ves la neurona sensitiva que lleva la información desde el receptor sensorial, que en este caso parecería ser que está en la piel, ¿no? Viaja, hay una sinapsis acá, y la neurona motora que lleva hasta el efector. Este es un reflejo simple. ¿Por qué? Porque está conectado solamente dos neuronas conecta. Impresionante. Dos neuronas. O sea, una neurona sensitiva con una neurona motora. A veces en el medio acá hay una neurona intercalar que une dos neuronas. En este caso no. Son solamente dos neuronas que llevan información, se procesa y viaja. Y después el F, que ahí yo entendí cómo estaba señalando sustancia blanca, pero ahora que me dijo eso ya me A ver, cambió. ¿Qué F, F, estaría F, señalando? F. ¿Dónde está F? No lo veo. Ah, acá está F. Ujú. Claro, en realidad el F está señalando toda esta Claro, estructura que todas. está acá. ¿Cómo se llama? ¿Te Ujú. das cuenta cuál es toda esta estructura acá? ¿Se dan cuenta? Sí, 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 es La médula. justamente. Claro, está más señalando la médula espinal. Es un Ujú. reflejo medular. Por eso dice arco reflejo medular. Es un reflejo que se produce dentro de la médula espinal. Listo. Por eso, la F lo que está marcando es toda esta estructura de acá. ¿Que vieron que ¿Sería la médula la F? claro, la F es la médula Sí. espinal. Eh, lo que está acá, ¿vieron? Es la sustancia blanca de la médula espinal y lo que está en el centro es la sustancia gris de la médula espinal. ¿Por qué gris? Porque tiene somas de neuronas. Y acá, ¿por qué blanca? Porque acá hay vías de conducción que tienen mielina que están llevando, subiendo información digamos, desde otras partes del cuerpo. Suben o bajan información. ¿No ven? Acá se ve. ¿No ven? Sería esta parte de acá, que viene acá. Gris en el Claro. medio y blanca afuera. Claro, por eso pensé que la C y la F señalaban justo las sustancias, pero Claro, no, no, está ya ahí bien, ya está bien. lo corregí. Digamos, en un examen te lo pondríamos mal porque justamente lo que está señalando, digamos, Claro. es este tipo de estructuras. Pero tu interpretación no está mal, Mica. Tu Ok, interpretación ok. estaba bien. Pero bueno, nada. Este tipo de preguntas está siempre en los exámenes presenciales. Siempre tienen este dibujo y siempre tienen que marcarlo, ¿no? Ok. Es posible que también en el examen les pongan así de unir y que tengan que señalar una estructura, una imagen así de estas también. Entonces es importante que lo aprendan. O una imagen distinta pero parecida sobre el tema. Y después, el punto 3, que era la otra duda que teníamos, que dice, ¿cuáles son las funciones que cumplen distintas estructuras, identificadas en la consigna anterior, comprometidas para la producción de un acto de reflejo modular? Claro. ¿Se refiere a las estructuras de la figura A o de la B? Porque el B es más bien como Ah, mira cómo un está bueno lo que está sistema, por contando. decirlo. No, no, está hablando de la figura B. Está bueno para aclararlo para el año que viene, eso, está bien. Dice, digamos, el receptor sensorial, el efector, la neurona sensitiva y la neurona motora, ¿qué función cumplen? Digamos, eso es lo que está preguntándoles. Listo, listo. Sí, eso era como que me había confundido las dos fibras. Dale. Y ya después, ya el resto lo tenemos. Bien, muy bien. Bueno, a ver, otra vez. Bueno, les doy 2 minutos más para que puedan charlar por algo de esto, si tienen alguna duda, y ya nos unimos con todo el grupo para empezar a ver. ¿Les parece bien? Dale, dale. Vale. Dale. A ver. Muy bien. Cintia,
Me quedó un re El- lío. El 5. No, no, ahora ya le agarré la mano. El punto 5, Sí. que dice, el de... uy, que dice, ¿dónde se localizan las neuronas relé o de proyección y cuál es su función en la... Hola, profe. Buenas. Tuve que tuve que salir de la compu porque me andaba mal el sonido, así Ah, que me metí. ¿tenés el pelo rojo? Sí, No se ve nunca la otra, no te veo nunca. No sé si... ¿no? Igual me tenía la semana pasada. Ah, por eso. Sí, Aparte con el cuadro ahí de fondo, es como que claro. genera el composé. Sí. Yo estaba en el grupo 1, no sé si siguen. Ya los voy a unir a todos, así que... Ah, eh, joya. ¿Querés que te mande? Te mando. No sé. ¿Tenés alguna Bueno, duda? ¿Algo que si me querés. quieras preguntar? No, creo que no. ¿No? ¿Vas bien? Sí, voy bien, por ahora. Qué bueno. ¿Cómo vas con la cursada de primer año? Y voy. O sea, curso todos y las 4 materias y bueno, nada, ¿En creo tu que primer año bien. en la facu sí? Sí, sí, sí. ¿Estás contenta? Sí, sí, re. A veces con miedo y eso, viste, Sí, está inseguridad bien. de... Es normal. Está bien que tengas miedo. Claro, sí, No, aparte que son pero muchas bien, experiencias nuevas. Y después cuando claro, vuelves a la también. presencialidad es como... Te va a volver a pasar lo mismo porque es como volver a empezar. Claro, algo Yo también nuevo, voy a estar sí. nervioso cuando volvamos a la presencialidad. 2 años sin Sí, ir, digamos, es como... Va a ser impactante. Emocionante, creo. sí, mal. Sí, sí, Bueno, ojalá estaría que pronto genial. podamos volver. Sí, espero que sí. La verdad que por lo menos yo, por lo menos estoy viviendo un poquito más libre últimamente. Eso está bueno. Sí, Eso me hacía falta, la verdad que fue dura la pandemia. fa. Sí, Me- no solo, viste, con el tema de no salir, sino también en, o sea, con los miedos de contagiarte, de sí, todo eso, y vivir con contagiar esos miedos mucho, era feo viste, también. a los viejos, ¿no? En mi caso me pasó, Claro, también. yo no tenía miedo que me pase algo a mí, al final me quedó hipertensión y tengo un quilombo impresionante, pero bueno, pero yo tenía más miedo por lastimar a los viejos, la verdad que eso me daba mucho. Claro, sí, a mí me pasaba lo mismo. Mm. Sí. ¿Cómo lo pasaron, tu familia? Bien, por ¿Bien? suerte no tuvimos, viste, ahí que digan, nos dieron positivo. Sí estuvimos aislados por ahí alguna vez, No, todo pero bueno. nunca, que sepa, yo nunca tuve COVID. Ya. El año pasado fue duro también, porque no solamente fue acompañarlos en la virtualidad, sino también acompañarlos en toda la desesperación que iban teniendo con el tema del COVID. Fue muy duro. Sí, Todos tuvieron alguna situación de pérdida, y eso era sí, difícil. también. Eso era difícil. La verdad que nos atravesó a todos. Ahí va. Sí, la verdad que sí. Bueno, voy a acomodarle un power al principio y vamos a empezar. Bueno, en la ¿Qué actividad pasó? 1 tenían el esquema general de funcionamiento dentro de los sistemas de integración y control, que fíjense que es este que está acá, que ahora lo vamos a ver en más detalle, y después tenían una imagen que el año pasado le agregamos color, que está bueno para que puedan diferenciar, que si no, generalmente esto era en blanco y negro, ustedes iban a impresiones, sacaban la ficha y no se veía nada. Ahora tienen la gran posibilidad ustedes de ver las cosas en color. Parece una boludez, pero es algo re importante, porque imagínense ver esto en blanco y negro. No sé, que es lo más normal, no una fotocopia. Bueno, ahora tienen esta posibilidad de verlo, la verdad que la pandemia trajo esas cosas positivas. Bueno, y fíjense que esto le hice yo en Corel, en serio, le hice yo. Tienen flechas así que va uniendo cada una de las partes, ¿no? O sea, fíjense el encéfalo que está acá adentro, lo ven acá, y acá también. ¿No? La médula espinal que está acá adentro, la tienen acá. Y los nervios, que es toda esta parte amarilla, tienen acá que les va mostrando.
Bien. Bueno, esto es la cosa. Bien. Fíjense el esquema general de funcionamiento de los sistemas de integración y control. Esto lo vamos a ver también cuando veamos los otros dos sistemas de integración y control. Sistema endocrino, que es el tema que viene después, que entra el segundo parcial, y sistema inmunológico. También. Es decir, siempre va a haber un centro integrador en el medio que procesa información y la envía hacia los efectores, que el efector es el que efectiviza la respuesta o la conducta, y siempre toda la información va a entrar por un receptor sensorial. Es decir, una vía de entrada de información y una vía de egreso de la información. Y entre medio, entre la vía de entrada y el centro integrador, y entre el centro integrador y la vía de egreso, va a haber una vía de conducción, ¿no? Que es una vía aferente o sensitiva y una vía eferente o motora. Son sinónimos. Entonces, esto se va a repetir en los tres sistemas. Fíjense que acá el encéfalo es una estructura, en realidad son varias estructuras que conforman el encéfalo, que tienen el cerebro, con su corteza cerebral alrededor, adentro del cerebro estructuras del encéfalo como el tálamo, el hipotálamo, el cerebelo troncocefálico, la médula espinal que está dentro de la columna vertebral, y el cuerpo calloso, que es una estructura que une a los dos hemisferios cerebrales, entre medio. Las estructuras óseas que protegen el sistema nervioso central, tienen el cráneo, ¿no? Y las vértebras que forman la columna vertebral. Todo eso son huesos que protegen adentro, como una caja, así como la caja torácica protege todo lo que es los pulmones, el corazón, bueno, lo mismo, el cráneo y la médula y la columna vertebral protegen al encéfalo y la médula espinal. Y acá tienen, en este dibujo tienen la médula espinal, en esta parte de acá son las vértebras, ¿no ven? Y adentro tienen, la parte verde vendrían a ser los nervios, ¿no? Que ya llevan y traen información. Y esta parte que tienen así gris, digamos, rosita digo, y gris, la parte rosita vendría a ser la sustancia blanca, ¿no? Y la parte gris vendría a ser la sustancia gris, ¿no? Justamente es al revés que, por ejemplo, que es en el encéfalo. En el encéfalo tienen sustancia gris afuera, que es la corteza cerebral, y adentro tienen más sustancia blanca, por decirlo de una manera. En cambio, en la médula espinal tienen sustancia gris adentro y sustancia blanca afuera. Tiene que ver por dónde están ubicadas las vías de conducción. Acá por la sustancia blanca están las vías que van llevando para arriba o llevando para abajo información motora o información sensitiva. Por ahí viajan muchas vías. Por eso la columna, perdón, eso la médula espinal es un centro integrador y también vía de conducción. La médula espinal cumple las dos funciones. Y adentro, esto donde está la sustancia gris, están los somas de neuronas intercalares o somas de neuronas motoras. ¿Se acuerdan que soma era el cuerpo de la neurona? Bueno, esa parte no tiene mielina, por eso es gris, ¿no? Y la parte blanca es porque tiene mielina. Bueno, esto relacionado con la pregunta que hacía Mariano hoy, en el nervio, ¿ven? Y adentro del nervio, el nervio sería todo el órgano, van a ver que tiene fascículos nerviosos, y adentro de los fascículos va a tener axones, fíjense, ¿no? Un axón. Pero fíjense cómo es acá, más adentro, cada vez más adentro, ¿no? O sea, son como diferentes niveles de complejidad. Bien. Entonces tienen estas preguntas. Grupo 1. ¿Quieren ir compartiendo y vamos charlando? Belén, ¿querés leer la voz? Bueno, dale. ¿Me escuchan bien? Excelente, Belú. Bueno, la A de las divisiones, pusimos las dos subdivisiones del sistema nervioso, son el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Muy bien, eso es muy, muy importante que lo puedan comprender, ¿no? Las dos grandes divisiones, central, donde se procesa información, y periférico, que es por donde viajan, serían los nervios, ¿no? Muy bien. Go. Bueno, después la B, cuáles eran las funciones. Pusimos el sistema nervioso central tiene a su cargo el procesamiento de la información recibida y la elaboración de respuestas adecuadas.
de modo que también se encarga del procesamiento de información sensitiva aferente y es fuente de pensamientos, emociones y recuerdos. Los impulsos nerviosos que estimulan a los músculos y a las glándulas se originan en el sistema nervioso central. Muy Por bien. esto el sistema nervioso central... Perdón, dame un segundito, Belú. Por eso Sí. hoy charlaba en uno de los grupos que me preguntaban esto del sistema nervioso simpático y parasimpático. La información que viaja a través del simpático y el parasimpático, que lo vamos a ver más adelante, se genera dentro del sistema nervioso central, en el hipotálamo. Ahí se produce la información, se procesa, se elabora la respuesta y viaja a través de las vías de conducción, por ejemplo, ya sea hacia el sistema nervioso periférico somático, hacia los músculos esqueléticos, ¿no? Para moverse, para hacer todas estas cosas que estoy haciendo, o por el sistema nervioso periférico autónomo, que va hacia las vísceras, hacia el músculo liso, hacia el músculo cardíaco, glándulas. Entonces, de esta manera, trae información o lleva información hacia ese lugar. Entonces, por ejemplo, cuando me duele la panza, viaja por el sistema nervioso periférico, autónomo, parasimpático, ¿no? Generalmente el dolor, ¿no? Pasa por ahí el estómago, ¿no? Pero va ahí por el autónomo, ¿no? Vías sensitivas, eso es lo importante. Del sistema nervioso periférico autónomo. La gran diferencia es que autónomo es involuntario en líneas generales y el somático es voluntario, ¿no? Más allá de que hay ejemplos, digamos, de las dos cosas que uno puede controlar la respiración y eso debería ser involuntario, y uno puede sin querer hacer un movimiento que debería ser voluntario, pero eso después lo vamos a ver. Bien, ¿y periférico, Belú? ¿Qué pusiste? Bueno, pusimos esta conexión está a cargo de nervios que conforman el sistema periférico. Bien. Los nervios sensitivos transmiten la información desde los receptores sensoriales hacia el sistema nervioso central y los nervios motores la transmiten desde el sistema nervioso central hacia los efectores. Excelente. Perfecto, muy bien. Seguimos avanzando. La C creo que la tenía Mati, ¿no? Sí, la tengo, pero sé que no está bien, pero bueno, la leo. No importa, la vemos juntos. Dale. Nosotros pusimos, de manera que es necesario que el sistema nervioso central esté conectado con los receptores sensoriales para recibir la información proveniente del ambiente o del propio organismo y con los efectores encargados de ejecutar las respuestas, músculos y glándulas. Después repitiendo un poco lo que decía Belén, puse esta función de conexión entre el sistema nervioso central y las distintas partes del organismo, está a cargo de nervios que en su conjunto forman el dominado sistema nervioso periférico. Los nervios sensitivos transmiten información de los receptores sensoriales hasta el sistema nervioso central, o sea, estos serían los aferentes, y los nervios motores y los nervios motores serían los eferentes, que transmiten desde el sistema nervioso central hacia los efectores, o sea, a los que dan las respuestas, los músculos y las glándulas. Pero no, lo leí y no la encontré. Esta que dice de la ubicación anatómica. Por ahí como el sistema nervioso central tiene que estar conectado con los receptores sensoriales, necesita del sistema periférico para poder llegar a esos lugares, ¿está bien? Claro, va por ese lado. Hasta, ¿ves, Mati, esto que acabo de dibujar? Les acabo de escribir. Sí, lo que te iba a mostrar después. La ubicación del sistema nervioso central tiene que ver con que justamente es el lugar donde se procesa la información. Y después, la localización anatómica del sistema nervioso periférico tiene que ver justamente porque es la vía que comunica al sistema nervioso central con los efectores o con las vías, con los órganos sensoriales. Entonces, por eso, en el eje tenemos el sistema nervioso central y hacia la periferia, sistema nervioso periférico, tenemos las vías de conducción. Está bien, pensé que era otra cosa. Nota al pie, aclaración. También en el sistema nervioso central hay vías de conducción. Eso es importante. ¿Por qué lo repito 10.000 veces? Porque si no, después uno piensa que adentro no hay conexiones. No, también hay cableado. Y recuerden, la médula espinal es una gran vía de conducción también, además de vía de procesamiento de información. O sea, sí. Entonces, Claro. ¿por qué eso? ¿Por qué es necesario la ubicación o algo así? A ver, entonces, ¿tener relación la localización anatómica con su función? ¿Qué pensás, Belú?
No, yo pensaba eso que te dije, como tiene que estar conectado a receptores sensoriales, necesitaba no sé, de algún sistema que llegue a esos lugares, no sé. Sí, está bien, pero a ver, ustedes tienen que aprender a contestar preguntas. Esto es muy importante en los exámenes de la facultad. Fíjense que la pregunta que hace es, ¿tendrán dichas funciones relación con su localización anatómica? Y la respuesta que uno espera es sí o no. Y tienen que justificar. ¿Se entiende? O sea, lo que está diciendo Belu está bien, pero no te la jugás diciendo sí o no. o sea, tienen que empezar respondiendo lo que se pregunta. O sea, yo entiendo que lo que está diciendo es que sí, pero no lo decís. Entonces yo te estoy tomando final y te digo, y entonces, ¿tiene relación? Te preguntaría. Y vos me volvés a decir lo mismo y te voy a decir, ¿pero tiene relación o no? O sea, bueno, en un escrito no tengo la posibilidad de repreguntarte. Entonces, si vos no lo ponés, y te voy a bajar puntos. ¿No? Entonces, ese sentido es, si la pregunta es, ¿tienen dichas funciones relación con su localización anatómica? Sí, tienen relación, porque el sistema nervioso periférico son las vías de conducción que unen tanto los órganos sensoriales con los centros de integración y los centros de integración con los efectores. Es por donde viaja la información del sistema nervioso. En cambio, el sistema nervioso central está en el eje, en el centro, porque justamente recibe información de varios lados y lo procesa. A ver, les doy un ejemplo. Cuando veamos la semana que viene las diferentes áreas de la corteza cerebral, ¿la semana que viene o la otra? No, la otra, eso lo van a ver más adelante, nos quedan 2 prácticos todavía. Bueno, cuando veamos eso, van a ver que la información llega por los ojos, llega por el olfato, llega por el gusto, por el tacto, y a su vez también cada uno de estos sentidos, estas modalidades, tiene diferentes submodalidades. Entonces, por ejemplo, la vista va a tener color, profundidad, tamaño, son todos informaciones distintas que se reciben por diferentes receptores sensoriales del ojo, que después esa información se une, esos estímulos sensoriales se unen en la corteza cerebral. Es impresionante. Pero hay gente que, por ejemplo, falla en esas partes, porque falla su cerebro en esas partes, y no logran integrar la información. Bueno, entonces volviendo a esto, lo vamos a ir viendo más adelante. Lo importante de esto es que entiendan esto, ¿no? Que sí tiene que ver porque el sistema nervioso central junta información de diferentes lados y procesa respuestas y les va enviando a diferentes efectores. Por eso la localización anatómica es importante. Yo puse que sí tenía relación, pero no lo pude justificar, ponía Lu. Bueno, ¿ahora lo podés entender, Lu, con lo que acabo de decir? Bueno, la perdimos. Profe, Sí, sí, profe. Ah, bueno, joya. Sí, ¿quién habla? Jessica, Dale, Jessy. yo lo justifiqué con que las neuronas sensitivas que conducen información proveniente de los receptores sensitivos, localizados principalmente en los órganos viscerales como el estómago o los pulmones, hacia el cerebro, ¿está bien? Perdón, de nuevo, me perdí, a ver. Lo justifiqué poniendo las neuronas sensitivas que conducen información proveniente de los receptores sensitivos localizados principalmente en los órganos viscerales, como el estómago y los pulmones, hacia el cerebro. Bueno, está siendo un poco reduccionista, porque en realidad dentro del sistema nervioso periférico no solamente de las vísceras, también de los músculos, ¿no? O de los diferentes órganos sensitivos que no son vísceras, el ojo, el oído, ¿no? Viaje de información de todos esos. Ahí vos específicamente estás hablando del sistema nervioso periférico autónomo. A ver, ahí sí. Ajá. Pero en realidad la pregunta es más general. También el somático, digamos, ¿no? Entonces, es porque recibe información y la lleva a los centros de integración y también envía información de los centros de integración hacia los efectores. Músculos, glándulas, ¿no? Está bien. Bueno, ¿qué estructuras forman parte del sistema nervioso central? ¿Qué pusieron ahí en esa pregunta? Está constituido por el encéfalo y la médula espinal. Muy bien, muy bien. ¿Y qué estructuras las protegen? Se encuentra protegido por 3 membranas denominadas en conjunto meninges.
dura madre externa, aracoides internas y pía madre Aracnoides. interna. Bien, y pía madre, bien. Aracnoides. Bien. Y el cráneo, ¿no? También es una estructura que la protege. Y a la médula espinal, ¿quién la protege? La columna vertebral. La columna vertebral, exactamente, ¿no? Y después es importante esto que yo les decía, la distribución de sustancia blanca y sustancia gris. En la médula espinal, gris en el centro, blanco en el exterior. En cambio, en el encéfalo, blanco en el interior, gris por afuera. Tiene que ver con las estructuras, ¿no? En la corteza cerebral hay muchos somas de neuronas, y adentro hay más vías de conducción que unen muchos somas que hay adentro, pero se ve así. Y en la médula espinal, al revés. Los somas están adentro y la sustancia blanca está a los costados, que son las vías de conducción. Fíjense acá, ¿no? A ver que les voy a mostrar esto. Se las puse para que lo puedan ver. Fíjense, ¿no? La médula espinal, gris en el centro y blanca afuera. En cambio, en el encéfalo tenemos gris todo alrededor, que es la corteza cerebral con sus pliegues, y adentro conexiones entre las diferentes estructuras. Médula espinal, encéfalo. Y el encéfalo está formado, en líneas generales, por tres grandes estructuras: cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Después vamos a ver la semana que viene que a su vez el cerebro está formado por dos hemisferios cerebrales, y a su vez dentro de los hemisferios cerebrales vamos a encontrar en cada uno por repetido, en cada hemisferio, muchas estructuras que vamos a ver la semana que viene. Que sí es necesario que sepan, y sí es necesario que sepan su función. Bueno. Perdí el mouse. Bien. El sistema nervioso periférico son todo el cableado que une con el sistema nervioso central, que está acá, ¿no? Encéfalo, tronco encefálico y médula espinal, ¿no? Lo demás es decir, a ver si los voy a marcar con otro color para que no se confundan. Esto que está acá es sistema nervioso central, todo lo demás es sistema nervioso periférico. Bien. Bien. ¿Esta es actividad 2 o actividad 1? Está dentro de la 1, pero es la 2. Sí. Bien, vamos con los 1, entonces, vamos. ¿Qué pusieron? Ahí no está la pregunta, Juan. De la 2. Hemos analizado bueno, bien. La tienen acá, ¿no? Si esta que tienen que ir a diferentes partes. Bueno, la primera... Claro, que te dan unos ejemplos, sí. Bien. Considera el siguiente cuadro, que muestra la división del sistema nervioso, responde a las consignas. Tienen que ir diciendo cada una, somático o autónomo, sensitivo o motor. Ahí lo vamos viendo. O sea, en esta actividad es importante que puedan ver. El sistema nervioso está conformado por dos grandes estructuras: central y periférico. ¿Hasta ahí todos me siguen? Dos grandes estructuras. Sí. El central termina ahí, no tiene más subdivisiones. Después vamos a hablar de estructuras que tiene adentro: encéfalo y médula espinal, y dentro del encéfalo, cerebro, cerebelo y tronco encefálico, y dentro del cerebro las diferentes estructuras. Pero como divisiones, central y periférico. Central termina ahí, y periférico. Y el periférico, a su vez, se sigue subdividiendo. Se divide en somático y autónomo. Y el autónomo, a su vez, se divide en simpático y parasimpático. Pero según su función, tanto somático como autónomo va a tener una función sensitiva o una función motora. Entonces, lo que nosotros queríamos en esta actividad es que ustedes se puedan dar cuenta del sistema nervioso periférico, cuál, digamos, de las divisiones va a llevar la información para cada uno de los ejemplos. Entonces, por ejemplo, antes de ir al partido, sintió un fuerte dolor en el estómago. ¿Qué pusieron ahí? Yo puse, no sé por qué, como me fui de la clase un rato, no sé qué pusieron los chicos, pero... y porque no mandaba el audio, viste que te conté. Puse que era autónomo sensitivo. No sé si se dieron cuenta todos, ¿no? Pero Belén se fue a un lugar para que se resalte bien su pelo, ¿no? Con la cámara, todo, para que todos veamos que tiene
se tiñó el pelo de colorado, que le queda bien, entonces se fue ahí para mostrar. Qué cosa, Belén, ¿eh? Inventó la excusa que no le andaba el chat, no sé qué cosa, para hacer eso. Bien, no, muy bien. Más allá del chiste, sensitivo, autónomo. ¿Se dan cuenta? A ver, sistema nervioso periférico autónomo, sensitivo, porque desde las vísceras, o sea, sintió un fuerte dolor del estómago, está bien, y después, autónomo, porque no tiene que ver con los músculos, sino que tiene que ver con la víscera. Entonces por eso tuvieron que poner autónomo y según su función, sensitivo. Muy bien, Belén. Bueno, a ver, ahora otro del otro grupo, del mismo grupo. No, Belén. Ella disfrutaba de esa sensación del pasto húmedo acariciando sus pies. Dale, Mati, que te activaste. Somático sensorial. Somático sensorial, exactamente, muy bien. Sensorial, ¿por qué? Porque disfrutaba de la sensación, tiene que ver con la sensación. Y somático, ¿por qué? Porque no es de las vísceras, sino que tiene que ver con la piel que recubre, ¿no?, un músculo esquelético. Entonces, por eso es somático, ¿no? Si es del interior, va a ser autónomo, si es del exterior, va a ser somático. Muy bien. Bien. Otro del grupo pateó la pelota con una fuerza memorable. No sé si se acuerdan de este gol que hizo Palermo a Austari. Tremendo, de mitad de cancha. ¿Cómo no olvidarlo? El Sería... flamante nuevo DT de Aldo Civi. Golazo. Golazo. Sería somático motora. Sería somático motor. Excelente. Somático, ¿por qué? Porque tiene que ver con el músculo esquelético, y motor porque tiene que ver con movimiento, ¿no? Tiene que ver con, no con una sensación, sino con una conducta. Bien, no esperaba recibir esa noticia. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que parecía que se iba a salir de mi pecho. A ver, otro del grupo. Autónomo motora. Autónomo motora, perfecto. Autónomo, porque fíjense que tiene que ver con músculo liso, cardíaco, glándulas. Entonces es autónomo. Y motor, porque está llevando una información que es latir más fuerte. Algunos a veces se confunden acá porque es, bueno, es nerviosismo, está sintiendo nervios. Sí, bueno, pero estamos hablando, digamos, de la manera en que el cuerpo expresa los nervios con una conducta, latir más fuerte el corazón. Por eso es motor y no sensitivo. No es que sintió dolor en el corazón, ¿no? Ahí sí sería sensitivo, que fuera un dolor en el corazón, ¿no? Pero acá está hablando de empezó a latir más fuerte. Distinto sería, por ejemplo, sentí que el corazón se me salía del cuerpo. Ahí sí estamos hablando de sensación. Pero acá comenzó a latir tan fuerte, estamos hablando de la parte motora. Depende de cómo se exprese, vamos a estar hablando de una cosa o de la otra. Bien, muy bien. En relación a las vías de ingreso de la información, vía aferente, es decir, por donde viene, diferencia los tipos de efectores del sistema nervioso periférico somático del autónomo. Bien. Esa era la consigna, ¿no? Bien. Bueno, a ver, punto 4. Continuamos avanzando con las subdivisiones del sistema nervioso periférico y ahora vamos dentro del autónomo, simpático y parasimpático, que hoy me preguntaba Sabri sobre este tema. Analiza la figura que muestra las divisiones y luego responde. ¿La pudieron hacer esta? ¿También? Profe, antes de responder esto, no entiendo bien la diferencia entre parasimpático y simpático. Bien, muy bien. Sí, también Sabri me había preguntado lo mismo. Está bien la pregunta, está muy bien. Para poder contestar esto, después cuando vean el video de la clase lo van a volver a escuchar porque a Sabri se lo expliqué. Tienen que entender que lo que tienen en común primero. Y después vamos a ver la diferencia. Lo que tienen en común es que tanto el sistema nervioso periférico autónomo simpático como el parasimpático son vías de conducción. Esto es lo que tienen en común. Es decir, es el cableado por el cual lleva y trae información desde algunas estructuras específicas. Eso es lo que tienen en común. Es decir, vísceras, músculo liso y glándulas. Son del sistema nervioso periférico autónomo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Es que el sistema nervioso periférico autónomo de la división simpática activa o envía información hacia
los órganos, glándulas, músculo liso y cardíaco, que tienen que ver con las respuestas de modo lucha o huida. En cambio, el sistema nervioso periférico autónomo de división parasimpática conduce la información que tiene que ver con la modalidad de reposo o recuperación de energía. Las dos, digamos, vías envían información de manera complementaria. Es decir, cuando están llevando información el simpático para estimular, el parasimpático inhibe. O al revés. Es decir, les voy a dar un ejemplo. El simpático dilata pupilas. El parasimpático envía información para contraer pupilas. El simpático lleva la información para latidos más fuertes, acelerar el latido cardíaco. El parasimpático desacelera el latido cardíaco para que haya más espacio. El simpático inhibe la función digestiva. El parasimpático activa la función digestiva. Es decir, actúan de manera complementaria. Es importante, María, que son vías de conducción. Es decir, no tienen que ver donde se procesa la información. La información para las dos cosas se procesa en el hipotálamo. Es una estructura del sistema nervioso central del cerebro. Pero la información viaja, luego de pasar por la médula espinal, digamos, las estructuras que están en el medio, es tálamo, tronco encefálico, médula espinal, y después va por los nervios de la división autónoma, simpática o parasimpática, según si hay información para estimular una función o inhibir la otra. Ya sea para el modo lucha o huida, o modo reposo y recuperación de energías. Profe. Bien, gracias. ¿Se entiende? Sí, profe. A mí lo Sí, que sí. me pasó que en ¿Quién es? este ¿Quién habla? punto, yo, Micaela. Sí, Mica. Lo que me pasó en este punto, que fue lo que me confundió también la diferencia, es que yo entendí el concepto de que uno activa y el otro inhibe, pero los ejemplos del gráfico es como que algunos pareciera, dentro del sistema parasimpático, pareciera que inhiben, pero también hay otras funciones que activan. Y en el simpático... Muy bien. Bueno, pero eso es clave, Mica, porque no es que el parasimpático inhibe y el simpático activa. Para algunas cosas el parasimpático activa y para otras inhibe, y el simpático para algunas cosas activa y para otras cosas inhibe. Claro, o sea, la gracia es que se hacen de contraparte mutuamente, pero lo que me confunde es diferenciar qué hace cada uno, o sea, qué contraparte hace. Pero Bueno, igual pero yo, es por ejemplo, importante que ustedes lo puedan entender, porque por ejemplo yo lo trabajo mucho en el consultorio. ¿Por qué? Porque cuando trabajás estrés, o cuando trabajás ansiedad, vos le explicás al paciente justamente esto que estamos viendo ahora, que tienen activado, digamos, el sistema nervioso periférico, digamos, autónomo, simpático o el parasimpático. Entonces, por ejemplo, cuando una persona tiene miedo, la información va viajando por estas vías hacia los efectores para activar el modo lucha o huida. Entonces, ¿qué pasa? Vamos al dibujo que viene acá para que lo vean. Fíjense, simpático. Se dilatan las pupilas. ¿Para qué? Para ver mejor. Cuando la pupila está más grande, entra más luz, ves mejor. Se relajan los bronquios. ¿Qué hace eso? Que respires mejor, que tengas más oxígeno. Se acelera la respiración. ¿Para qué? Para que tengas más oxígeno disponible para el metabolismo celular, que ustedes ya lo vieron, para tener más energía disponible por la oxidación de la glucosa. Se acelera el pulso cardíaco. Y aumenta la presión arterial. ¿Para qué es eso? El corazón bombea sangre. De esa manera llega más sangre a los brazos y a las piernas, para poder luchar o para poder escaparse. Se estimula la liberación de glucosa por parte del hígado, es decir, en el hígado hay glucógeno, que son almacenamiento de glucosa, que lo que hace es se libera a la sangre para tener más glucosa disponible para que llegue a los músculos o al cerebro y para poder pensar mejor, más rápido y a su vez para tener más energía en los músculos. Se favorece, se estimula la secreción de adrenalina y noradrenalina, las catecolaminas, por parte de, no es el riñón, a eso hay que corregirlo, por la glándula suprarrenal. Entonces, lo que estamos haciendo es que el cuerpo tenga más esta adrenalina, que es una hormona que estimula, ¿no? Que hace que estemos más activos. Fíjense, se inhibe la digestión, ¿no? ¿Para qué? Para no gastar sangre en procesar comida cuando la sangre tiene que estar disponible para luchar o huir.
Entonces, ¿vieron que cuando uno está nervioso le duele la panza? Oh, tengo un nudo en el estómago. Justamente es por eso, porque la comida que se estaba procesando queda a mitad de camino y no se sigue procesando porque la energía está dispuesta para luchar o huir. No tenés sangre disponible, no tenés activado esos órganos. Y también vieron que está la frase esta, me cago encima del miedo o me meo encima, ¿no? Tiene que ver justamente con eso, con que se relaja la vejiga y se contrae el recto. ¿Qué hace? Evolutivamente, tiene la función de estar más liviano. Si te haces encima, vos sos un caballo que te estás escapando, estás más liviano, descargás, ¿no? Hoy en día, siendo seres racionales, hacerse encima y no es muy adaptativo que digamos, ¿no? Estás en el medio del final y un profe me cagué. No da, digamos, ¿no? A veces puede llegar a pasar, pero no en línea general, ¿no? Si bien es algo que tiene que ver con esto que nos pasa. Por eso nos dan ganas, me estoy mirando encima, me dan ganas cuando estamos nerviosos. ¿Por qué se activa esta función? De manera complementaria, pasa lo mismo en el parasimpático. Fíjense, donde dilataba contraía, para no gastar energía en eso. Tenemos una energía, baja la energía para recuperarnos. Estimula la salivación. Tenemos más saliva para poder digerir mejor la comida. Reduce el latido cardíaco para relajarse. Contrae los bronquios para disminuir la frecuencia de la respiración. Estimula la digestión, ¿no? Y contrae para mantener. Todas estas funciones tienen que ver cuando estamos digiriendo comida, luego del orgasmo, para recuperar energía, cuando estamos descansando. Tiene que ver con recuperar energía. Ponerse en modo recuperación de energía. En cambio el otro sería modo ahorro, por decirlo de una manera. Y en cambio el otro, estamos en modo lucha de huida, para escaparse o defenderse. ¿Queda claro esto? ¿Alguna duda? Después cuando veamos estrés lo vamos a volver a ver y va a quedar más en claro esto de lucha o huida, más adelante. Bueno, fundamenta la siguiente afirmación. La mayoría de los órganos reciben una doble inervación autónoma, la simpática y la parasimpática, que actúan como antagonistas. Ahora, Mica, vos que te acabo de explicar, ¿qué entendés que actúan como antagonistas? Como que le llevan la contra, entre comillas. O sea, Sí, el concepto ese no me puede decir eso. Sí, no. Está bien, el que me lleva la contra te entiendo, pero ¿qué significa eso? Que cuando uno qué cosa, el otro qué cosa. Es que reacciona para inhibirlo o para estimularlo. Funciona como antagonista porque cuando la división simpática inhibe un órgano, la parasimpática lo estimula. Por eso se dice es como que antagonistas. Estabiliza. No es que estabiliza. ¿No? Antagonistas se refiere a esto que te estoy diciendo, que el simpático para una estructura la inhibe, el parasimpático la estimula. Y si no al revés, cuando el simpático estimula, el simpático inhibe. Eso significa que son antagonistas, que son complementarios. Claro. Por eso me ha confundido, porque es como que he entendido que el sistema simpático eran todos estimulación y el sistema parasimpático era todo inhibición, y después cuando... Es común, por eso lo aclaraba por ese lado. Bien. Cuando vi el diagrama era como que me empecé a confundir porque veía que algunos estimulaba, otros inhibía, y del otro lado lo mismo. Por eso era como que... la función, va a ser más fácil que se den cuenta cuando estimula y cuando inhibe. Pero tiene que ver con esto que yo te decía, ¿no? Sí, el concepto en sí está claro, que es cómo funciona como antagonista. Tienen que repasar cada una de las estructuras, pero tiene que ver con esto que les digo. Bueno, a ver, cuando el sistema simpático prepara para la acción y el parasimpático restablece el equilibrio, ¿significa que la división simpática estimula la actividad de todos los órganos que inervan y el parasimpático la disminuye? Tiene que ver con esto mismo que les acabo de decir. No. La respuesta sería no. Según estamos poniéndonos en modo preparar para la acción, en modo restablecer el equilibrio, uno va a estimular ciertos órganos y va a inhibir, y el otro va a estimular otros órganos o inhibir. Tiene que ver con esto que charlamos. Bueno, actividad 2, grupo 2. ¿Están ahí? Sí. Sí. No sé si mis compañeras... Bueno, Lu. Leo la primera. Dale, porfa. Pusimos, porque un nervio es un conjunto de fibras nerviosas rodeadas de una envoltura fibrosa y tienen distintas funciones que los clasifican en sensitivos, motores y mixtos. Y un órgano es una asociación de varios tejidos que realizan una función conjunta.
Bien, entonces, ¿por qué los nervios pertenecen al nivel de organización de órganos? Fíjense, justamente por lo que les explicaba recién Lu. Porque los nervios son diferentes tejidos que trabajan en conjunto. Fíjense, ¿no? Tienen vasos sanguíneos, tienen fibras nerviosas, tejido nervioso, tienen tejido conjuntivo. Fíjense que acá ven que son varios tejidos distintos que trabajan con una misma función, la de transmitir impulsos nerviosos. Por eso son órganos. Lo que dijo Lu está muy bien. ¿Alguna duda tienen con esto? Bien. Bien, esquemáticamente podríamos resumir que el sistema nervioso procesa y envía información de un lugar al otro. El primer esquema, la diferencia funcionalmente, nos lleva a afirmar que el sistema nervioso central procesa el sistema nervioso periférico. Sin embargo, la complejidad del funcionamiento del sistema nervioso requiere las vías de conducción a lo largo de la estructura del sistema nervioso central que permite conducción. Bueno, eso que charlábamos antes, ¿no? Que les decía. Que adentro también del sistema nervioso central hay vías de conducción. Este dibujo que tienen acá es el mismo que les mostraba acá con color. Apunta a eso. Y fíjense que acá tienen las células de Schwann, que es lo que charlábamos hoy, ¿ven? Dentro de un axón hay varias células de Schwann. Y así funciona la célula de Schwann. Se enrolla sobre sí misma y cubre el axón. Bien. Bueno, vamos con la siguiente. Y se completa el siguiente cuadro comparativo utilizando los términos de la siguiente lista. ¿Querés compartir pantalla vos, Lu, y me mostrás lo que hiciste? Yo lo tengo en un cuaderno porque estoy del celular. Perfecto. Pensé que... ¿Quién había compartido pantalla? Valentina me parece que era. ¿Estás, Valentina, ahí? Sí, pero no sé si quedó guardado porque no lo guardé. Bueno, listo, no pasa nada. Entonces lo hacemos acá. Yo porque por ahí ya lo tenías. De este, profe, teníamos una duda que te habíamos llamado, pero decía que estabas ocupado ayudando a otro grupo y entonces nos quedó ahí algo que no sé si quedó bien. No me llegó el llamado, che. No lo vi. ¿Les contesté yo? ¿O les contestó la máquina? No, saltó un mensajito que decía el anfitrión está ayudando a otro grupo en este momento, algo así. Bueno, mi secretaria. Muy bien. Bueno, generalmente me avisa, no sé por qué pasó eso. Y si no, hubiera ido, pero bueno, bien. Fíjense, tienen diferentes estructuras. Un ganglio nervioso, un núcleo gris, digamos, para que comparen estos dos, y un tracto o haz nervioso, que es lo mismo, y un nervio. La idea es que puedan diferenciar si es central o periférico, cómo está compuesto, qué color tiene y qué función va teniendo. Bueno, ¿quieren ir compartiendo? ¿Qué pusieron? En el ganglio... No, te quería decir nada más que en el ganglio yo había puesto sistema nervioso central y con las chicas lo cambiamos a sistema nervioso periférico, pero después nos quedaron unas dudas y por eso. Y fíjense, les voy a mostrar acá en el dibujo. Fíjense, acá están los ganglios. ¿Lo ven? Y acá están también los ganglios. Es decir, acá. Estos que están acá son los ganglios, estos que están acá también. Ahora, los ganglios son somas de neuronas que están en el sistema nervioso periférico. En cambio, los núcleos grises son somas de neuronas, pero que están dentro del sistema nervioso central. Esa es la gran diferencia. ¿Se acuerdan que cuando decimos somas, lo que estamos diciendo es cuerpos de las neuronas? Es decir, fíjense en este dibujo, a ver... no tenemos. Bueno, ahora vamos para adelante. Acá, este es un ganglio sensitivo. Es decir, la neurona aferente, que lleva información sensitiva, está por fuera del sistema nervioso central. Es un ganglio sensitivo. En cambio, acá, el soma está dentro del sistema nervioso central. Por eso, la gran diferencia entre un núcleo gris, que es la agrupación de varios somas de neuronas dentro del sistema nervioso central, con un ganglio nervioso, que es la agrupación de varios somas de neuronas, pero en el sistema nervioso periférico. ¿Se entiende esto? Sí, ahora sí, gracias. ¿Sí? ¿No? Es una cuestión conceptual, o sea, la función es la misma, en las dos va a haber, digamos, soma de neurona,
Pero la diferencia acá es que estos núcleos grises procesan información, en cambio los ganglios nerviosos no procesan información. ¿Por qué? Porque esa información que procesan es simple en realidad, ¿no? Es un procesamiento simple, ¿no? En cambio, los núcleos grises tienen que ver más con generar una respuesta. En cambio acá es más redirigirla hacia diferentes lugares. Si bien el procesamiento es un procesamiento más simple que cuando estábamos hablando del sistema nervioso central. Las dos son lugares de procesamiento de información, pero este es más simple y este es más complejo. ¿Esto por qué? Por la aclaración que tenían antes acá. Si en líneas generales el central procesa y el periférico conduce, también hay estructuras del periférico que procesan y también hay estructuras del central que conducen. Eso es lo que tratamos de ver con esta actividad. Que no es en términos absolutos que el central procesa y el periférico conduce. Esa es la idea. ¿Está bien? ¿Esa aclaración ayudó? Bueno, buenísimo. Entonces seguimos. Hagamos esto, Lu. Hacemos ganglio nervioso todo para el costado. Bueno, CNP, que es sistema nervioso periférico, cuerpos neuronales y los dos que ya están. Bien, sustancia gris y procesamiento. En cambio, el núcleo gris, ¿cuál es la diferencia? También son cuerpos neuronales, sustancia gris pusimos, y habíamos puesto vías de conducción, pero creo que es procesamiento, que es lo que te íbamos a preguntar. Es procesamiento. O sea, los dos, tanto el ganglio como el núcleo, son sustancia gris de procesamiento de información, que están conformadas por agrupación de cuerpos neuronales, pero la gran diferencia es que el núcleo gris está dentro del sistema nervioso central y los ganglios nerviosos están dentro del sistema nervioso periférico. Esa es la gran diferencia. Lo mismo nos va a pasar cuando vamos ahora a tracto y nervio. Bien. A ver, no sé si la digo yo o la quiere decir otra chica que estaba. Dale, a una de tus compañeras que la diga. ¿Cuál? ¿La del tracto? ¿Qué práctico? ¿Práctico 1? El tracto. Sí, esto de acá. El haz nervioso. El tracto, y decir tracto para el costado y después decir nervio. Bueno, pusimos en tracto sistema central nervioso. Sistema nervioso central, ahí está. Después, en el color pusimos sustancia blanca, y en la función, bueno, vías de conducción en el sistema nervioso central. Excelente, excelente. En el nervio pusimos del sistema periférico, la composición axones y el color sustancia blanca. O sea, como que básicamente también se diferencian por lo mismo, por el sistema nervioso. Tenés la división central o periférica. Esa es la gran diferencia. Claro, Pregunta igual que el ganglio de acá a la China, chicos, esto, ¿no? Se pregunta siempre, 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 siempre. Yo todavía el parcial no lo vi, no lo sé, así que no se los puedo garantizar 100%, y si fuera así no se los podría decir. Pero esto se lo preguntamos históricamente siempre. Así que seguro que va a estar. Seguro que va a estar. Les va preguntando de formas distintas, pero si estudian esto ya tienen un puntito del examen. Así que entiéndanlo, digamos, ¿no? La gran diferencia es que el ganglio es el periférico y el gris es el central, y lo mismo en el tracto, es el central y el nervio del periférico. El tracto son vías de conducción que unen diferentes núcleos grises dentro del cerebro, del central. En cambio, los nervios unen, digamos, al central con los efectores. Bueno, ¿y cuál es la relación entre composición y color? Sustancia blanca y gris. ¿Qué pudieron poner? Yo no la tengo no sé para si leer lo acá, quiere si la leer. pueden leer. A ver, vamos que no, Vale. no nos va a cansar el tiempo. No sé si lo quiere decir alguna más. Para que lo vea. La sustancia blanca tenía el color por los axones y conducía la información. Está formado por fibras nerviosas mielínicas, y bueno, esa es la razón por la que es blanco. Y la sustancia gris tiene el color por los cuerpos de misil, creo que se dicen, y procesa ¿Me estás diciendo información. Gil a mí? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Por los cuerpos cuerpos qué? de... No sé cómo se dice. ¿Cómo? A ver, ¿qué dijiste?
No sé cómo se dice. Ahora que me dijiste no lo voy a decir. Bueno, no sé. Si no me decís, no te puedo decir si está bien o está Los mal. cuerpos de Nis, quiso decir. Tampoco los otros Pensé que me nombres. había dicho Giramí. No, sí, está bien. No. Está muy bien. Está bien. Los cuerpos de Nizzle. Muy bien. El otro día nos reíamos de que no sabemos cómo se pronuncia. Tiene una sola vocal. ¿Cómo hacemos para pronunciar eso? Nizzle. Bueno, muy bien. Es un apellido, ¿no es? Es un apellido, tal cual. Pobre, disculpen si hay alguno que tiene ese apellido en este momento y se sintió ofendido, discúlpeme. Bueno, o sea, esa es la gran diferencia, ¿no? Muy bien. Obviamente que hay nervios que no tienen mielina, ¿no? Decimos que son sustancia blanca, pero puede haber nervios amielínicos, ¿no? Porque tengan tractos amielínicos. Y lo mismo también, bueno, en realidad acá, el sistema nervioso central, también hay sistema nervioso central que sea sustancia blanca, como lo vemos acá, tracto vas nervioso, ¿no? Pero en líneas generales estamos hablando de eso. Los tractos y nervios, fíjense que vamos a hablar acá como vías de conducción, por eso son sustancia blanca dentro del central, ¿no? Y nervios, sustancia blanca dentro del periférico. Acá núcleo gris, sustancia gris dentro del central, y el ganglio nervioso, sustancia gris dentro del periférico. Son las excepciones a la regla, estas que estamos viendo aparte. ¿Cuál es la relación entre composición y color? Tiene que ver que la sustancia blanca tiene que ver con la conducción y la sustancia gris tiene que ver con el procesamiento de información. Que acá queda bien claro en el cuadrito. Bueno, vamos con la actividad 3, así llegamos. Mateo, que sería Kravitz, salió a la calle y sintió el frío helado en su cara. Rápidamente se puso la bufanda. Selecciona de la situación un estímulo y una respuesta, y describe el recorrido de la información utilizando un esquema general de funcionamiento del sistema nervioso. Bien, entonces, a ver, ¿qué pudieron poner? ¿Qué la pudo contestar? Pusimos, profe, Dale. en receptor la cara de Mateo. Bien, perfecto. Vía aferente los nervios del sistema nervioso periférico. Bien. El centro integrador, el centro nervioso, sistema nervioso central. Perfecto. Vía aferente otra vez los nervios del sistema periférico. Y el efector, los músculos de la mano. Perfecto. Pedro, perfecto, lo hicieron. Es una consigna que suelen pifiar. Lo hicieron muy bien. Después, cuando nosotros sigamos avanzando en la cursada, vamos a hablar ya dentro del sistema nervioso central de qué estructuras específicas, y ya vamos a hablar con más detalle qué estructura que después, cuál viene después, así todo el caminito, ¿no? Pero hoy lo que buscábamos era justamente eso, exactamente. O sea, el sistema nervioso central es el que dice, hace frío, ponete la bufanda, digamos, sentís, hace frío, ponete la bufanda, entonces es el que permite hacer esto. Pero la vía eferente es la que lleva la información, tanto desde los receptores sensoriales hacia el centro integrador, y desde el centro integrador hacia los efectores, ¿no? Muy, muy, muy bien. Bien. ¿Podrían repetir lo que puso o no? Sí, ¿le puedes decir, Pedro, porfa, de nuevo, que lo dijiste perfecto? Pusimos receptor, la cara de Mateo, vía aferente los nervios del sistema periférico, el centro, el sistema nervioso central, el eferente, los nervios del periférico otra vez, y el efector, los músculos de la mano. Gracias. Para el parcial, ustedes lo van a ver con más detalles. O sea, si esto lo pusieron para el parcial, yo les voy a poner incompleto, porque todavía no vieron varias cosas que vamos a ver en los siguientes prácticos. Esto está muy bien para el nivel de información que manejan hoy, ¿no? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Después vamos a hablar de receptores sensoriales. ¿Cómo, perdón? No, una pregunta te iba a hacer. Dale, decime. No sé si ya le preguntaron, pero yo tengo mala memoria. ¿Hasta qué práctico entra en el parcial? Como siempre, está el sistema nervioso, todo. Okay. O sea, los próximos prácticos también. Gracias. Bien. Bueno, ahora la siguiente que podemos diferenciar qué es un reflejo, y tenemos que tener en cuenta el arco reflejo del acto reflejo. ¿Qué pudieron poner, chicos, del 4? Hola. ¿Se escucha muy bien? ¿Quién es? La actividad 4, profe. Sí, ¿Ya pasaron hola. por 4? Ah, ok.
El punto 1 es, la pregunta era qué es un acto reflejo, qué es un Sí, reflejo. ¿qué es un reflejo? Ahí la vi. Cuando el organismo se enfrenta a una situación de emergencia, como por ejemplo el contacto con un objeto caliente, se requiere una respuesta rápida que no sería posible a través de las vías de conducción que van al cerebro. En estas circunstancias, es la médula la que actúa como centro que registra la información y da una respuesta. El acto involuntario que se produce como consecuencia y en respuesta a un estímulo se denomina acto reflejo. Bien, está muy bien. Pero hay una apreciación que te quiero hacer, Mica, para que no todos los reflejos los produce la médula. Esa definición es perfecta para el reflejo medular. Hay otros reflejos que vamos a ver la semana que viene, que son los reflejos del tronco encefálico, que es otra estructura del sistema nervioso central, que está por acá, que se encarga de otro tipo de reflejos. Es decir, la gran, digamos, es importante que ustedes puedan diferenciar de que un acto reflejo es una conducta estereotipada, involuntaria y automática, ¿no? Que se produce rápidamente y sin toma de conciencia, ¿no? Todo lo que dijo Mica está muy bien, pero ten en cuenta ese detalle, Mica, no solamente la médula, ¿no? Es una conducta automática, estereotipada e involuntaria. En el central. El tronco encefálico y la médula espinal son las dos estructuras que producen reflejos. Pero, por ejemplo, el reflejo de parpadeo se produce en el tronco encefálico. O el lagrimeo, cuando se te seca el ojo, también lo produce el tronco encefálico. O el bostezo, cuando tenemos sueños, un reflejo también como para incorporar más oxígeno, también el tronco encefálico. En cambio, los reflejos medulares son me quemo y saco la mano, me pincho y saco el pie, ¿no? O por ejemplo, viene un bicho y salta la cara, es del troncocefálico también, ¿no? Son diferentes tipos de conductas estereotipadas, involuntarias y automáticas. Profe, entonces en este caso estaría incompleta. No, estaría mal por el hecho de que se lo asigna solamente a la médula espinal. Por eso. O sea, tendría que sacar la frase esa que dice que es la médula espinal la que actúa como centro de registro de información a la respuesta. Esa la sacaría y estaría bien, ¿no? Exactamente, o puede decir la médula espinal y el tronco cefálico, le agregas el tronco cefálico. Ok. Ahí diciendo que son las dos estructuras, las encargadas, ahí está bien. La respuesta está muy buena, pero es importante que tengan en cuenta esa aclaración que les hice. Bien. La gran diferencia entre arco y acto reflejo es justamente esta, ¿no? El arco reflejo es toda la vía todo el camino por el cual viaja la información desde el receptor sensorial, la neurona sensitiva, si hay alguna interneurona en el medio, ¿no? Como en este caso, la neurona motora y el efector. Es el arco reflejo, el camino completo por el cual, desde que se siente un estímulo hasta que se produce la respuesta. En cambio, el acto con C, reflejo, es la conducta. Saco la mano, muevo la cara, pego un salto, ¿no? Cae la lágrima, cierro los ojos. El acto es la conducta. El arco es el camino. Bien. ¿Y qué pusieron acá? ¿Querés leer vos, Cintia? Dale. El estímulo actúa sobre los receptores sensoriales ubicados en la piel y origina un impulso nervioso que es conducido por las dendritas de la neurona sensitiva. La neurona sensitiva recibe el impulso nervioso y por medio de su axón lo transmite a la neurona motora. La neurona motora recibe el impulso nervioso a través de sus dendritas y lo transmite por medio de su axón hasta la placa motriz de un músculo. Cuando el impulso nervioso llega al músculo, este produce como respuesta una contracción. Ah, excelente, está muy bien. Esa es más para la 3. Yo lo que agregaría es que la neurona motora está encargada, digamos, del procesamiento y producir la respuesta. Agregaría eso que le faltó, ¿no? ¿Dónde se produce la respuesta? En el sistema nervioso central, dentro de la neurona motora que forma parte de la médula espinal, ¿no? Le faltó decir eso. ¿Y quieren compartir digamos, qué pudieron ir completando en cada una de las referencias? Es lo que leyó recién, solamente lo leyó todo junto, pero... Claro. Como se Vayan diciendo A, B, C, D, E, F, cada uno. Vayan poniendo cada una de las estructuras.
Perdón, es que lo tengo todo medio escrito tipo texto y... A ver, A, ¿querés que lo señale yo entonces? dale, por favor. El A es el estímulo actúa sobre los receptores sensoriales ubicados en la piel y origina un impulso nervioso. Bien, Es conducido por las específicamente dendritas. está hablando de receptores sensoriales. ¿Está bien? El A es el receptor sensorial. Si tengo que poner acá A, pongan receptor sensorial. Está hablando de terminales libres que están dentro de la piel que, vamos a ver la semana que viene, captan un estímulo y lo transforman en impulso nervioso. Entonces, A son los receptores sensoriales. ¿Bien? B. La neurona sensitiva recibe el impulso nervioso y por medio de su axón lo transmite la neurona motora. Bueno, a ver. Es importante que acá solamente pongan la referencia, no pongan toda la definición teórica, ¿está bien? Todo lo que están agregando. Lo que necesitamos acá es que ustedes puedan identificar qué estructura está haciendo referencia. Entonces, así como acá hablábamos de receptor sensorial, en B es importante que puedan diferenciar qué es la neurona sensitiva. Entonces, en B ustedes tienen que poner neurona sensitiva. Listo, ya está. Todo eso que van agregando corresponde a la respuesta 3, digamos, ¿no? Claro, hicimos, estaría la 2 y la 3 a la vez, por eso... Claro, hicimos como todas combinadas. Bien, en la C, ¿qué pondrían? Punto de unión entre una neurona y otra. ¿Y cómo se llama el punto de unión entre una neurona y otra? Sinapsis. Exactamente, ahí tiene que poner sinapsis. Sinapsis, tiene que poner. Muy bien. En el D. Voy a anotarlo. En el D, ahí la puse neurona toda sensitiva. definición que la neurona motora recibe el impulso de las dendritas. Listo, vamos, hagamos un esfuerzo. Pero, neurona motora. Ok. ¿No? En Solamente la estructura. Bueno. Listo. Después en la E, que el impulso nervioso llega al músculo. Pará. Estructura. Si te la tenés que jugar, ¿qué estructura dirías en E? Empieza con E. Ay, no sé. Efector. Muy bien, efector, exactamente. El efector. Okay. Acá está el receptor sensorial en la A y en la E es el efector. Lo tengo. Y la F. Ahí voy. Médula espinal. Médula espinal. Médula espinal, bien, ahí. En la última pudimos lograrlo. Exactamente. Sí. En la 3 tienen que decir lo que dijeron antes. Es cada una de las funciones que cumplan cada una de las estructuras. Todo el sistema en sí. Exactamente, todo lo que dijeron. Si una respuesta refleja modulares rápida y voluntaria, el cerebro toma conocimiento del estímulo que la generó. ¿Qué estructuras, órganos son las encargadas de conducir dicha información hasta la corteza cerebral? ¿A qué división del sistema nervioso pertenecen dichas estructuras? ¿Qué pusieron? ¿Lo lees vos, Cintia, o lo leo yo? Ay, no lo lees porque tengo un despiole. Sí, está bien. Pertenecen al sistema nervioso central, respondí al principio, y después puse que la médula espinal. Te voy a poner que solamente las estructuras o por qué. Porque yo puse la médula espinal, le puse todo el por qué, la sustancia blanca y la sustancia gris, pero siento que está incompleto o así está bien. No, en realidad nosotros apuntamos a esta pregunta a que hay unas estructuras dentro del sistema nervioso central que son encargadas de conducir la información para que tomemos conciencia luego de un reflejo. Estamos hablando de las neuronas relé, que forman parte del tálamo. Claro. Ese es el 5, profe. ¿Qué dice el 5? ¿Qué son las neuronas relé, dice? Sí. Claro, entonces, ¿cómo nos enteramos? Justamente tiene que ver con dónde se lo que dicen las neuronas relé o proyección. Ahí pusimos que están en la base del cerebro, el tálamo, conducen la información del hecho de la corteza cerebral, la persona tomará conciencia de lo ocurrido y adoptará una medida posterior o formulará un comentario apropiado, que es básicamente como un, si toco eso está caliente, no lo vuelvo a tocar. Exactamente. Está bien, digamos, decir que las estructuras que están encargadas de conducir hasta la corteza cerebral, lo que tendríamos que decir es lo siguiente. Eso todavía no lo saben, ¿no? Lo van a ver en los próximos prácticos. Es médula espinal, tronco encefálico, tálamo, corteza cerebral. Esas son las estructuras que forman parte. Dentro del tálamo, específicamente, nosotros vamos a ver las neuronas, el tálamo que está ahí, las neuronas relé. Entonces, vieron, o sea, uno saca la mano rápido y dice, me quemé, y tomaste conciencia que te quemaste. Pero primero sacaste la mano. ¿No? O sacás de la cara así por un bicho y decís, te das cuenta que un bicho te entró dentro de la boca o dentro de... ¿no? La toma de conciencia va después del reflejo.
La toma de conciencia no forma parte del reflejo. El reflejo es involuntario. Bueno, acá tenemos otro dibujito que muestra lo mismo. Receptores sensoriales, neurona sensitiva, acá tenemos una interneurona o neurona intercalar, una neurona motora y el efector. Bien. Última actividad y ya terminamos con esto. Así Y se me... este profe llegamos a hacer el A nomás porque después nos mandó de vuelta al grupo. Dale, ¿qué pudieron Y poner? en el A puse que Un acto, ¿qué la acto reflejo consigna, me pusieron? la última frase, que es una vez que se sentó en el banco, sintió un pinchazo y se puso de pie. Bien, a ver, Sería como su acto reflejo. el acto reflejo medular sería solamente automáticamente se puso de pie. Si ustedes marcan todo, se los pondría mal en el examen. ¿Está bien? O sea, todo sería... El reflejo solamente es la conducta automática involuntaria. Entonces, Yo lo señalé para poner el contexto, pero si me dice que me lo ponen mal en el examen, No, por eso entonces le digo, lo mismo, si en un final les preguntan algo así, es importante que ustedes piensen, el acto es la conducta, directamente. Si ustedes le preguntan el arco reflejo, sí, ahí sintió el pinchazo, todo, lo sentía todo lo que tiene que ver con el arco, pero en el acto reflejo solamente la conducta automática involuntaria. Listo. Bien, y determina el circuito completo por el que circuló la información, tiene que ver con esto que tienen acá. Se refiere a la información del pinchazo, ¿no? Exactamente. Únicamente. El receptor sensorial dentro de los receptores sensoriales de la piel, que viaja por el nervio, por una neurona sensitiva, que se conecta con una interneurona o una neurona motora, que viaja por el sistema nervioso periférico también, por el axón de la neurona motora, y llega al efector que le hace tener la conducta de pegar el salto automáticamente. Ese sería el circuito completo. Listo. En detalle tienen que decir esto que está acá. Eso es lo que tienen que decir, que ya lo saben. Bueno, el invierno está viniendo, chicos, aunque se llegó la primavera, pero en realidad tiene que ver con que el sábado 23 de octubre es el parcial, para que tengan en cuenta. Son 3 turnos, está bien, nosotros seguramente nos toque turno a la mañana, sábado a la mañana. Si alguno por algún motivo, ya sea religioso o laboral, no puede participar en ese horario, se tiene que comunicar conmigo para que después hablemos para que tengan otras opciones. ¿No? Pero Profe, una consulta. sábado de la mañana nos toca a nosotros. ¿Es solo sábado? Porque yo trabajo los sábados. Sí, por eso. Es solamente sábado, pero si vos por motivos laborales no podés, se te va a dar la posibilidad de rendir antes, un día de semana. Bueno. Así que, ¿a qué hora sería el sábado? ¿A qué hora sería? el sábado va a haber 3 turnos. Seguramente sea uno a las 9 de la mañana, otro a las 12 y otro a las 14:30 o 15, una cosa así generalmente son los turnos. Para que no colapse el campus, por eso se ponen 3 turnos, para que no tengan que dar todos al mismo tiempo. Bueno, voy a consultar si me dejan rendir. Bueno, dale, ¿me avisás? Sí. Mirá que para que te puedas habilitar, vas a tener que avisarme, te tienen que habilitar personalmente, por eso es importante. Si alguno voy a preguntar hoy. Mirar, me dice. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a terminar con una frase como siempre. Resulta que había en una tribu aborigen, había un grupo de chicos que estaban alrededor del fuego con un cacique que les estaba explicando un montón de cosas a través de cuentos. Y mientras les explicaba, les decía, en nuestro interior todos tenemos un lobo bueno y un lobo malo que están en eterna lucha, luchan constantemente. Y un nene tímidamente levanta la mano y dice, ¿y qué lobo va a ganar? Y el cacique le dice, va a ganar el lobo que le des de comer. En nuestro interior todo el tiempo tenemos deseos buenos, deseos malos, ganas de hacer cosas y ganas de no hacerlas. Pero depende qué va a ganar el lobo que le demos de comer. Depende qué conductas vayamos haciendo, qué cosas vayamos continuando haciendo, vamos a hacer que triunfe ese lobo que queremos ser o el lobo que no queremos ser. Entonces, ¿qué lobo va a ganar el que les dé de comer? Si ustedes quieren aprobar la cursada, si ustedes quieren que les vaya bien, denle de comer al lobo bueno, al lobo que les va a ayudar
a tener las conductas que les va a permitir lograr el objetivo que quieren. ¿Y cómo le damos de comer? Estudiando, practicando. Lo mismo nos pasa en diferentes cosas. Si yo quiero tener un hábito, tengo que hacer conductas repetidas en el tiempo y así le doy de comer al lobo bueno. Si no lo hago, termino alimentando al lobo malo. Bueno, chicos, nos vemos en el foro, hagan el cuestionario obligatorio para no quedar libres. Cualquier cosa me preguntan en el foro. Y la semana que viene nos vemos a las 8 de la mañana, de 8 a 10. ¿No? Yo Listo, profe. Ahora les habilito los últimos 2 prácticos para que los puedan ver cuando quieran, y este práctico se lo subo la semana que viene. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Adiós. Chao, chao. Chao, profe, nos vemos. profe. Buena semana. Adiós.